Listo. Bien, chicas, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es sobre el número de sombra, que nos va a hablar sobre la herida no reconocida. ¿Ok? Entonces quiero que ustedes imaginen como cuando van al sol y hay una sombra que se proyecta detrás de ustedes. Esta sombra no la podemos ver tal cual es, porque cuando tú estás de frente hacia una persona, la persona va a ver una forma de tu sombra, pero si tú quieres voltear a ver cómo está tu sombra, no la puedes ver tal cual. Conforme tu movimiento se va a ir modificando, por eso se llama sombra también. ¿Ok? Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es entender el concepto de sombra como una energía oculta que contiene una herida emocional bastante profunda. Cuando nosotros hablamos de la parte baja del pináculo, vamos a hablar de heridas, y cuando hablamos de la parte alta del pináculo, vamos a hablar de transmutaciones, ¿ok? Entonces, esta es una herida emocional bastante profunda. El reconocer cómo esta sombra afecta las metas y relaciones, nuestro día a día y cómo su integración puede guiar hacia el crecimiento personal va a ser clave no solamente para nosotros poder, digamos, transmutar las energías propias, sino también para poder entrar mucho más liviano a poder reconocer a otra persona o el pináculo de vida. Entonces, ¿cuál es la definición del número del sombra? Recordemos de que primero es una herida bastante profunda, está en la parte baja del pináculo y que no es reconocida por nuestra personalidad, que rara vez es muy reconocida por la personalidad. Es una energía latente, siempre está presente, así no esté totalmente manifestada, que va a actuar como un ancla emocional, que está siempre en nuestro inconsciente emocional, en nuestro cuerpo emocional. La función es mostrarnos un mayor obstáculo en nuestro desarrollo personal y los patrones de autosabotaje inconsciente que nos alejan de nuestros sueños. Eso quiere decir de que cada vez que probablemente algo nos detiene o algo, hay una vocecita que está ahí diciéndonos que no podemos, es esta sombra que va a ser un autosabotaje, que no nos vamos a dar cuenta en realidad, o no vamos a poder verla tal cual es, que nos van a alejar de nuestras metas. Entonces, ¿cómo se manifiesta el número de sombra? Puede tener una doble manifestación. Recordemos de que siempre hablamos de polaridades y la sombra no se escapa de ello. Puede tener una ausencia total de la energía representada por el número, es decir, de que no vemos para nada una característica que nos demuestre que esta sombra existe, o puede haber un exceso de la energía llevándola incluso a un extremo. Y esto es lo más, digamos, común. Es muy poco de que una persona no manifieste para nada una característica de la frecuencia, pero sí es muy común de que la manifieste en exceso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hay un número de sombra 3 que está asociado con la autoexpresión, podría manifestarse como la dificultad para expresarse o como una autoexpresión desbordada e impulsiva, ¿ok? Ahí vemos la doble manifestación. Entonces, para poder sacar el cálculo de nuestro número de sombra, vamos a sumar, uy, no sé si está grabando. Sí, no. Bien. Vamos a sumar, ¿ok? Vamos a sumar nuestra máscara, nuestro número de personalidad o camino de vida, más nuestro inconsciente negativo. ¿Ok? Vamos a sumar nuestra posición D más la posición O de inconsciente negativo. Entonces aquí quiero que, como siempre les digo, nos cuestionemos un poco, más allá de aprender la definición, cuestionémonos y recordemos por qué o qué significa esta frecuencia, de dónde nace esta frecuencia. Esta frecuencia del número de sombra nace de la máscara que nosotros damos al mundo, lo que decimos que somos, ¿ok? Porque esa es la máscara que nosotros damos, no es lo que somos en realidad, esa sería la esencia. Pero es esa máscara que nosotros mostramos al mundo que decimos yo soy influenciada o vista por nuestro inconsciente negativo, por nuestro diablito que nos autosabotea, que está siempre ahí frenándonos un poco, que nos hace ver las cosas un poco más complicadas. Entonces es este yo soy influenciado por el yo no soy
que es nuestro inconsciente negativo. Y todo esto de esta contradicción, esta dualidad, esta riña que empieza a haber entre lo que muestro y entre lo que siento que no soy, empieza a generar un montón de emociones reprimidas. Vamos a ver por aquí un poco sobre Carl Jung. Y nos vamos a dar cuenta de que Carl Jung ya tenía un marco psicológico para la sombra y la definió como aquellos aspectos de la personalidad que nosotros rechazamos o ignoramos, formando parte de nuestro inconsciente. Eso quiere decir de que no hay unidad sin luz y sin sombra. Y eso es lo que manifestaba Carl Jung. No podemos decir de que somos seres completos si no aprendemos a vernos tantos en luz como también en oscuridad. Entonces, cuando nosotros simplemente nos ponemos en la posición de yo soy este, personalidad y máscara, y esto no lo soy, estamos generando una zona de sombra enorme, en donde vamos acumulando actos que no me permito ver, que no me permito sentir o que no me permito expresar. Entonces, es aquí donde se crea la zona de sombra en la que acumulamos aspectos reprimidos de nuestra identidad. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando Carl Jung habla sobre la sombra, también nos habla de que es un componente esencial en la búsqueda del yo completo, ya que integrar la sombra es clave para el crecimiento personal. No decirle, ay, qué mala, pero cómo se me acarla la sombra y está aquí como que fregando y en qué momento es mi sombra, es mi sombra, es mi sombra. No, sino que la sombra es clave para que podamos decir, ok, te reconozco, ya te vi. Ahora voy a tomar cartas en el asunto sobre ti. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros rechazamos una parte de nosotros mismos, acumulamos esas negaciones en nuestra sombra. Cada vez que nosotros decimos, no, y es que no, es que ya no quiero, es que no, no me quiero mostrar así, cuando no nos dejamos vivir en plenitud, nosotros acumulamos esas negaciones en nuestra sombra. Entonces, quiero de que entiendan de que al fin y al cabo el propósito de todo ser humano es ser todos los números en cualquier expresión. Por eso incluso hay una posición en el pináculo en el que llamamos ausencias, en donde reconocemos los códigos numéricos que no están en el pináculo, porque somos todos los números. Y estamos aquí para experimentarlos todos en diversas frecuencias, en diversas posiciones, pero experimentarlos todos al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos negamos a experimentar una vibración, ya sea en vibración alta o en vibración baja, entonces estamos creando una sombra. Por ejemplo, supongamos de que tenemos una sombra 4. Y entonces empezamos a decir de que yo no voy a dar inseguridad económica, yo no voy a ser muy rígida con mis emociones ni con mis actitudes. Yo no soy alguien que es impaciente, no quiero permitirme ser alguien impaciente. Entonces, todo eso está hablando en mi sombra. ¿Me dejo entender? Todo lo que yo dije, no, yo no quiero ser esta característica negativa, no hablamos de características positivas, es decir, de que no hablamos de una sombra 4 no habla de, es que esta persona cree que no es organizada, es que esta persona cree que no es ordenada, es que esta persona, no, porque si no estaría en la parte de arriba del pináculo. La sombra nos habla de todo aquello negativo que yo dije que no soy, pero que al fin y al cabo están ahí ocultos, reprimidos, latiendo en mi personalidad, autosaboteándome, porque este 4 tiene miedo a la escasez económica. Entonces, esta careta que muestra de no, yo no soy despilfarrador, yo no soy impaciente, yo no doy inseguridad económica, en realidad lo que está diciendo es, yo tengo miedo de que me falte plata. ¿Me dejo entender? Bien. Efectos del número de sombra en la personalidad. Vamos a hacer una reflexión de nuestra identidad, porque vamos a ver, vamos a darnos cuenta, vamos a pensar en qué momento nosotros hemos tenido comportamientos ocultos y cambios repentinos de carácter. De pronto no sé, pero ay, no sé de dónde salió esto.
No sé de dónde me comporté así, no sé de dónde fui impulsivo, un 5, no sé de dónde me nació tanto drama, un 6, no sé de dónde sobrepensé tanto sobre las cosas que podían pasar, un 7. Esos cambios, esos comportamientos ocultos y cambios repentinos que, ay, no sé de dónde salió, nos pueden hablar de un efecto de la sombra en nuestra personalidad. Entonces, el número de sombra también puede transformar la percepción que los demás tienen de nosotros, porque de pronto esta sombra recuerda de que lo ven los otros. Quizás probablemente tú no lo puedas ver tal cual es, que sombra proyecta tu personalidad. Si tú estás frente al sol, no puedes ver tu sombra tal cual, pero alguien que te está mirando sí puede ver cómo se está proyectando al 100%, aunque tú no te des cuenta. Entonces, valiéndonos de esta analogía, quiero de que entiendan de que también las personas pueden cambiar, pueden transformar la percepción que tienen de nosotros a través de la manifestación de la frecuencia de nuestra energía de sombra. ¿Ok? Entonces, las reacciones y emociones disparadas por el inconsciente negativo, aquellas reacciones que de pronto, digamos, recordemos de que hay algo que yo muestro al mundo y ese algo que yo muestro al mundo es visto por mi inconsciente negativo. Entonces, este inconsciente negativo, ah, sí, tú estás brillando, te están reconociendo así y entonces le das un poquito de cuerda al inconsciente negativo y ese inconsciente negativo se va a parar sobre tu personalidad, sobre tu máscara y va a reflejar tu sombra. ¿Me dejo entender? Entonces, esta sombra está muy influenciada por lo que percibe tu inconsciente negativo sobre lo que muestras al mundo, sobre lo que las personas creen que viniste a hacer, porque recordemos de que este camino de vida nos habla también de cuál es nuestra tuerca, qué modelo es nuestra tuerca en esta maquinaria del universo. También entendamos al número de sombra como anclaje o autosabotaje, porque se va a referir a aquellas energías ocultas y no reconocidas de nuestra personalidad que representan nuestras heridas más profundas y también nuestras limitaciones, las limitaciones que ponemos ante no ejercer un sueño o ante no ejercer una iniciativa. Consideremos anclaje porque actúa como un peso que nos mantiene atados a patrones de comportamiento que pueden ser autodestructivos y que a veces no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, esta sombra, al poder entrar en conciencia, nos van a dar cuenta de qué manera nos vamos autodestruyendo, de qué manera nosotros vamos, a su madre, ¿cómo vas a hacer para llevar? ¿Todo así lo vas a llevar? Este, entonces, este anclaje se puede manifestar como, perdón, un segundito. Ay, ya lo pagué. He, ¿Qué te va a llevar? he ordenado lo que he podido. Acá también, ¿no? Y está lejito. El segundo día. No, pero mi amor, está casi todo ordenado, ¿ah? Y todo el cuarto está todo ordenado, está todo en el cambio. No, te lo juro. Sí, el segundo día lo que... Que me dejas las cosas a medio hacer. Hay que llegar y limpiar. Contigo. Te amo. Y esos son mis llaves, mi amor. Eso sí, sin llaves no me dejes, sino cómo recojo a las niñas. No, tampoco. Un poquito más que bueno, esos son de los hijos. No, ya no. Anda con cuidado, no te saques la ñoña por estar bajando así. Y me ayudas solamente es... Ay, ay, me huele demasiado. ¿Qué pasa que no me lo A ver, Saludos a Joel. Bueno, ya, ya. Ay, Dios mío, mis piernitas, cómo me duele. Ya, listo, ahora sí seguimos.
Bien, entonces cuando nosotros tenemos comportamientos que pueden adoptar un patrón repetitivo en nuestra personalidad, muchas veces no nos damos cuenta de cuál es ese patrón y el poder iluminar nuestra sombra con la luz de nuestra conciencia nos va a poder tomar, nos puede hacer tomar más responsabilidad, más capacidad de respuesta cuando este patrón vuelva a repetirse. ¿Ok? Entonces, a eso nosotros denominamos anclaje. ¿Ok? Porque este anclaje está dentro de nosotros. Digamos que es como que un punto que nos ancla todavía en una herida profunda y que nos hace de alguna manera autosabotearnos. Entonces, ¿cómo la sombra actúa en el contexto cuando hablamos de metas y sueños? Porque la sombra puede distorsionar la percepción de lo que queremos lograr y cómo lo logramos. Entonces, por ejemplo, supongamos a alguien que tiene una sombra 11 va a tener mucho miedo de no cumplir con las expectativas de sus propios sueños, de sus propios ideales. Entonces, de alguna manera ya cambia la percepción de lo fácil que puede llegar a ser si estoy guiado por mi intuición, sino más bien me estoy cuestionando de cómo hago para cumplir con esas expectativas. ¿Me dejo entender? Entonces, de alguna manera hay una meta y esta meta nace por un impulso del corazón, por todas nuestras realizaciones, por nuestro destino, por nuestro camino de vida, pero esta sombra lo que hace es distorsionar la manera en la que yo me puse esa meta, la manera en la que yo tengo ese sueño y la manera en cómo voy a lograrlo. Entonces puede surgir como una voz interna que nos dice que no somos lo suficiente buenos, que no merecemos el éxito o que nuestras aspiraciones son inalcanzables. También puede ser como un obstáculo oculto porque se va a manifestar en forma de miedo, de duda o de indecisión que impide que tomemos decisiones alineadas con nuestras metas. Ahora que lo recuerdo, por ejemplo, Aidecita, que nos dijo que ella tiene una sombra 4, dijo, pero si yo dejo de trabajar, Ale, entonces ¿cómo solvento? Entonces, de alguna manera, las cosas que sus sueños quieran lograr, las cosas que su personalidad quiera retomar, van a ser distorsionadas por el 4 que dice, pero ¿cómo vamos a hacer para solventarnos? ¿Me dejo entender? Entonces, este comportamiento puede llevar a un ciclo donde evitamos enfrentar nuestros sueños, creyendo erróneamente que nuestras acciones no están ayudando a avanzar. ¿Me dejo entender? Cuando en realidad estamos perpetuando nuestra propia limitación. Muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, nosotros Fuertísimo, de Ale, alguna te manera siento tenemos, dime. anclados. Fuertísimo, uno mismo se está anclando ahí. Ujú. Entonces, nosotros, esta sombra se manifiesta, ¡pum!, te hace tomar un comportamiento y te hace cuestionarte sobre tus sueños y tus metas. Entonces, en ese momento que te cuestionas, tú dices, ay, creo que no soy suficiente. Creo que tienes razón. Es que mira, ¿cómo voy a estar haciendo esto? Supongamos mi camino, supongamos de que yo quiero empezar a hacer eso de sacerdotisa plena, tierra de diosas, qué sé yo, los retiros, el ayahuasca y qué más. Y ayer Frank se compró un pan con chicharrón así enorme que se veía delicioso. Entonces me dijo, pero ¿qué te va a hacer una mordida? Pero una mordidita que nada acá. Si yo en ese momento hubiera decidido comer ese pan con chicharrón, en mi mente hubiera dicho, ¿cómo voy a decir a mis alumnas que sigan la dieta si yo no me la puedo hacer la dieta? Y mira que como estoy siendo desleal, yo no puedo cumplir eso si ni siquiera me puedo resistir un pan con chicharrón. ¿Entienden? Eso actuaría una sombra en mí. Empieza a decir que los comportamientos que tú tienes no son suficientes para los Ale, sueños y Ale, metas que tienes. una Dime. pregunta, y si en caso ya digamos que lo comes, ¿y cuál sería el hablarte a ti misma? En el negativo es porque no soy real y todo, y en lo positivo, Lo que pasa es de que tu sombra siempre va a estar, no la puedes negar ni tampoco la puedes fregar. transmutar, simplemente haces que pase más rápido sobre ti. Tú no puedes frenar, es decir, por eso es que dicen, alguien no puede ser completamente feliz todo el tiempo, tú no puedes frenar o no puedes detenerte en un sentimiento. El camino de evolución no está en frenarte en la alegría, en frenarte en el agradecimiento, en frenarte en la tristeza, en el enojo, no, sino en fluir más rápidamente de un sentimiento a otro. Ah, Ale, porque algo similar también me pasó ayer. Mi hija abre una Coca-Cola, mamá, no, hija, yo estoy a dieta, no puedo, pero, ay, que no, ay, Ale, te me haces antojar.
ya, aunque es un poquitito, digo, no, no, mejor no, porque, o sea, no, no estoy siendo honesta conmigo y como eso, que la ayahuasca, no, 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 pero a la final le sale, me tomé un cuarto de vasito, un bocadito, así, honesta, porque se supone que yo no debo de De tomar consumir. cosas que tienes Ah, cafeína, pero suéltalo simplemente, o sea, no, ya no te perpetúes en eso, porque probablemente luego pasen los días o incluso en el momento de la ceremonia estés pensándote, ay, ¿por qué no me sube? ¿Por qué estoy sintiéndome así? Claro, tal vez puede ser por ese sorbo de Coca-Cola que me tomé, ¿entiendes? Ya está, lo hiciste, suéltalo. ay, 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 está ¿Me bien. dejo entender? Ya está, lo Sí, hiciste, suéltalo. O sea, ya pasó, no perpetúes un instante. O sea, esa es la paradoja del ser humano, que quiere tiempo para vivir, pero se queda pegado en instantes. ¿Ok? Eso no habla o no intento decir de que actuemos a la loca y hagamos una cosa y no pensemos en las consecuencias, sino que uno sabe que hay cosas que resuenan conmigo y hay cosas que no resuenan conmigo. A veces hago cosas que no resuenan conmigo, pero no me voy a pasar toda la vida pegada a ese sentimiento. Lo hice, analizaré quizás por qué lo hice o no, depende de cada uno y luego sigo con la convicción y la responsabilidad de que en una próxima situación pues tendré una mayor capacidad de respuesta, que me haga dar una respuesta distinta ante la situación o ante la circunstancia que pasé. ¿Me dejo entender? Bien, seguimos. Las energías arquetípicas de los involucrados en la zona de sombra. Bien, aquí he hecho una tablita en donde he puesto la energía arquetípica. He puesto la frecuencia, he puesto cómo se manifestaría esta frecuencia en máscara, cómo se manifestaría en este inconsciente negativo y cómo se manifestaría en la zona de sombra. Por ejemplo, Carmencita, ¿cuál es tu código de máscara Mi máscara. o tu camino de vida? mm, Mi camino de vida es un 2. Ok, entonces ella tiene un camino de vida, una máscara o yo soy este de el mediador. Es decir, que ella muestra la máscara de cooperación, de empatía, de conexión, de feminidad. Es una máscara que ella tiene que de alguna manera la permite desarrollarse en la maquinaria del universo. Es su misión, por así decirlo. ¿Ok? Es la manera en la que puede ayudar a que otras personas también cumplan su plan de alma. ¿Cuál es tu inconsciente negativo? Mi consciente negativo negativo. Ujú. Un, un consciente negativo es un 4. Ok, entonces me voy a inconsciente negativo 4. Eso quiere decir de que puede caer en rigidez y en terquedad. Entonces, si bien es cierto, ella dice yo soy cooperativa, yo soy empática, en realidad puede tener un inconsciente que no permita realizar esta empatía porque se sigue encerrando en que las cosas deben ser de una manera, deben mostrarse de una manera, tienen que ser de tal forma y en la terquedad de que así tiene que ser. Entonces, por más que esta persona quiera su cooperación y empatía, ella va a seguir en su mente con una estructura clara que no se puede romper porque no le permite empatizar al 100%. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es tu número de sombra, Carmencita? Eso es lo que no lo entendí. La sombra. El número de mm, sombra, aquí está la fórmula. Recordemos que el número de sombra es la suma de tu máscara, personalidad o camino de vida más tu inconsciente negativo. Inconsciente negativo. Entonces vendría a ser 2 más 4, 6. Correcto, entonces tu zona de sombra es un 6. Entonces esto te lleva a un agobio emocional y un miedo a la soledad. Entonces veamos cómo conversan nuevamente estas energías. Ella tiene una máscara 6
es decir, de la cooperación y empatía. El mundo la va a llevar a que ella pueda cooperar con otros, a que pueda empatizar con la vida de otros y a que pueda mediar también entre sus problemas o entre qué sé yo. Recordamos de que el 2 puede mediar entre lo que sea, inconsciente, subconsciente, juez y acusado, qué sé yo, mayorista y minorista. ¿Me dejo entender? Está para mediar. La vida va a llevar a que ella busque la manera de mediar, para que ella sea una gran mediadora. Pero también ante esta mediación, tiene que empatizar con los problemas de la otra persona, pero tiene un inconsciente negativo que no le permite al 100% empatizar, sino que la hace enclaustrarse en un orden de cosas, en que esto debería ser así, tú deberías comportarte así, tú deberías tomar esta situación, es que tú deberías hacer esto y la saca de la cooperación y la empatía que debería sentir. ¿Me dejo entender? La saca de la cooperación y empatía que ella debería mostrar al mundo, que es su tuerca, que es su forma, es ese engranaje. Ella es el engranaje de la cooperación y de la empatía, pero su inconsciente negativo de rigidez y terquedad hace de que las cosas sean o quiere de que las cosas sean como ella cree que deben ser. Entonces, ¿qué pasa? Que al final genera una sombra de agobio emocional, es que no, es que ya siento que es mucho, es que ya no puedo con tanto. Y al final, ¿qué? O sea, tengo que hacer las cosas sola. El miedo a la soledad. ¿Me dejo entender? Sí, Perfecto. Aidecita, ¿cuál es tu número de máscara? El 9. El 9. Eso quiere decir de que ella tiene una máscara o su engranaje tiene que ver con la compasión y con la generosidad. ¿Cuál es tu inconsciente negativo? 4. 4, que te hace caer también en rigidez y en terquedad. Y eso genera una zona de sombra, de temor al cambio y de la resistencia a nuevas experiencias. Entonces, por ejemplo, tu máscara te va a estar diciendo, tu camino de vida te va a estar mostrando de que tú tienes situaciones con las cuales tú puedes ayudar a los demás de una manera desinteresada, que tienes un gran proyecto en esta vida, que es el dar sin esperar nada a cambio, en el armar un proyecto humanitario, pero dentro de ti, tu inconsciente negativo, que es un 4, empieza a decir, ay, pero... Es que eso tendría que cambiar muchas cosas. Yo nunca he hecho eso. No sé cómo tendría que hacerlo, no sé cómo tendría que organizarlo. El 4, en la rigidez. Es que yo siento de que las cosas siempre me han funcionado así, es que yo siento que eso debería ser así, es que yo siento de que eso debería más o menos tomar este orden. Y tiene que ser así, o sea, no sé, es que empezamos a ver cosas del 4 como que, no sé, pero trabajar, no dejar de trabajar, no, eso es trabajo, no es trabajo, porque el trabajo está ligado a un exhaustamiento físico que me permita tener una seguridad económica, pero esto yo no lo conozco, tu zona de sombra, el temor al cambio, la resistencia a nuevas experiencias. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos utilizar esta tabla para entender en la zona de sombra. Busco la máscara, la frecuencia, la máscara, la frecuencia del inconsciente negativo y también la frecuencia de zona de sombra. Lo he considerado los tres como para que ustedes puedan hilar de una manera más sencilla. Ahora, si bien es una tabla que nos permite tener algunas palabras claves, no se desconecten de todo lo que les pueda hablar el número, porque, por ejemplo, si es que nosotros, el uno, hablamos del líder, que es la energía arquetípica, y muestra independencia, ambición, pero también muestra egoísmo y autoritarismo, no solamente puede ser eso, también puede tener un miedo a la soledad, que el yo no soy aquello. ¿Ok? El yo no soy aquello apunta hacia las energías negativas, recordemos. El yo soy este apunta hacia las energías positivas. Además de independencia y ambición, también podríamos agregar valentía. También podríamos agregar creatividad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ujú. Acción también, Ale. Acción, claro,
Entonces, aunque el 2 nos dice de que puede ser yo no soy aquello, dependencia y duda, que son palabras claves, pero también podríamos agregar la falta de pertenencia, el negativismo, ¿no? La desconexión de mi energía femenina, no sé recibir, no sé qué recibir. ¿Se deja entender? Entonces, no, aunque es una tabla que les puede servir de guiado, siéntanse en la total libertad de agregar las conversaciones que ustedes tengan con las frecuencias numéricas. Ujú. Bien, entonces empecemos a ver las energías arquetípicas. Cuando nosotros hablamos del uno, hablamos del número de liderazgo. Recordamos siempre de que el uno es el número que sale básicamente de la nada y que va a mostrar esa máscara de liderazgo como tal, de un líder independiente que tiene ambición, que quiere crear, que es valiente, que siempre va a ir primero, que quiere las cosas pioneras y líderes del sector. Que puede hacer las cosas por sí solo, que puede autofirmarse. Él dice que él es eso, máscara. Cuando el uno está en inconsciente negativo, vamos a ver de que va siempre a hablarle desde un punto egoísta, de que en qué momento de toda esta situación salgo ganando yo, por qué las cosas que se dicen me las dicen a mí, siento de que todo es personal, el egoísmo y el autoritarismo. Me dejo entender, entonces, como siento que las cosas son personal y recordemos la clase anterior en donde hablábamos de traumas asociados, este trauma asociado tiene que ver con la desvalidación, entonces quiere caer en autoritarismo para validar su poder. Por eso se dice de que el uno cae en autoritarismo. Quiere ser el que manda, quiere ser el que lidera, pero para que no sea desvalido nuevamente. Y cuando el uno está en zona de sombra, hablamos de esta necesidad de validación, del miedo al fracaso, del miedo a estar solo, del miedo a no poder ser el mismo, del miedo a no poder controlar, del miedo al que se deje al último, del miedo a no poder tomar una decisión, del miedo a no poder hacerlo solo. Siempre necesito que alguien me ayude, que alguien me impulse porque solo no puedo. Eso también podría ser la zona de sombra. Ahora pasemos al 2. El 2 que es la energía arquetípica del mediador. Va a querer mostrar una máscara de cooperación y empatía. ¿Qué otra máscara podría mostrar? ¿Cuál sería otra palabra del 2? Sería eso de, hola, Carmencita. de que él lo puede todo, ¿no? Y no acepta que le sugieran, o sea, no escucha sugerencias de otras personas. Perfecto. No se deja ser. Bueno, eso hablamos en máscara. Cuando hablamos en máscara hablamos de posiciones de vibración alta, pero esto que tú me dices que de alguna manera no se deja sentir acompañado, podría estar en el inconsciente negativo o podría estar en la zona de sombra. No, no sé, me cuesta ser acompañado, Sí. ¿ok? ¿Qué otra palabra podríamos agregar para el 2? En lo positivo, ¿no, Ale? En En lo positivo positivo, o en sí, es. negativo, en lo que sale y nosotros lo clasificamos. El 2 es una persona que le gusta ayudar mucho, también le gusta escuchar, le gusta conversar, siempre le gusta estar en compañía, en amistades, en amigos. Perfecto, entonces esta máscara que muestra es de alguien que es bastante amiguero, que es bastante servicial, que es muy diplomático, que puede estar Sí, al servicio, que siempre es bastante amiguero, busca acompañar o busca apoyar. ¿Es una máscara también? Muy bien, yo soy esa, es la función que viene a cumplir en el mundo. ujú. El Cuando 2 hablamos del también como inconsciente, que da y da y da. Le gusta dar, le gusta apoyar, o sea, da económicamente, da emocionalmente, siempre está dando. correcto, siempre está viendo qué necesidad puede tener una persona para yo poder satisfacerla, es lo que entiende por compañerismo. Ujú. Muy bien.
Cuando hablamos del inconsciente negativo, también podríamos hablar de que el 2 puede caer en una desconfianza consigo mismo. No sé si yo lo puedo hacer, no sé si sea suficiente como para la circunstancia que está presentando. La circunstancia es el uno, él es el 2, pero ¿estaré a la altura del uno? Puede ser un Mm, inconsciente negativo, mucha desconfianza en sí mismo. El que no sepa decir que no puede ser un inconsciente negativo también, por eso es que genera una sombra de falta de límites el 2. falta de equilibrio también entre el dar y recibir, ¿no? Correcto. Un inconsciente negativo 2 puede ser creer de que él da y que no recibe. Ah, Bien, cuando hablamos del 3 hablamos del arquetipo del comunicador, que tiene bastante creatividad, bastante expresión. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de la máscara? del tres. Ya, eso de autoridad. El rechazo de autoridad hacia sus padres o Ok, cuidadores. perfecto. Eso podríamos agregarlo en el inconsciente negativo. No El reconozco la poder. autoridad de alguien. O sea, es Ujú. más, no sé, si tú le preguntas en un inconsciente negativo o una zona de sombra, si hay un 3 por ahí, pregúntale, ¿quién es una autoridad para ti? ¿Y cómo reconoces esa autoridad? ¿Qué comportamiento tienes ante esa autoridad? Mm, no le gustan. Entonces, es como que, ¿quién es una autoridad para ti? Bueno, mi mamá, pero es que a veces mi mamá, cuando yo era niño, hacía esto, hay situaciones que no las tolero, mi papá, pero mi papá, o sea, es que yo soy más fuerte que mi papá, yo sé comunicarme mejor que mi papá es así, mi papá es así. No reconoce una figura de autoridad, Ujú. O ¿ok? siempre, ellos siempre se están, como se dice, teniendo amistades inferiores a ellos para poder, ser ellos la Sentirse, autoridad. sí, Ajá, sentirse sentirse la autoridad. autoridad, correcto. Y cada vez que buscan una idea o un idealismo de autoridad, esa autoridad inconscientemente, él busca personas que dice que tiene una autoridad, pero luego se va a decepcionar de esas personas. Mm, Porque dice, ah, yo pensé que era así, pensé, pero no, al fin y al cabo él no es así como yo soy. ujú. ¿Qué más? Otra Los cosa que puede círculos, caer en máscara es que puede ser una persona muy optimista, o negativa pero también, ¿cómo? o negativo, totalmente negativo, que no va a poder salir, no va a poder ser, no se va a poder, no puedo. Cuando Total hablamos de negativo. inconsciente negativo, decimos, sí, yo creo de que sí, las cosas van a ir bien, pero lo hablamos de la boca para afuera. Dentro de miedo, dentro de este inconsciente negativo, está lleno de miedo. Y su sombra sería La sombra sería el miedo a fracasar. a ser juzgado, criticado, Ah, exacto, el ser juzgado, criticado, muy bien, eso es una característica del 3. a no hacerse responsable también de ellos mismos, de su propia vida, de sus Exacto, si es que decisiones. hay un 3 en inconsciente negativo, va a huir a la responsabilidad. Sí, Ujú. yo soy el mejor, soy el que mando, la superficialidad, pero tomar la responsabilidad es que es muy tedioso, ¿ok? Sí. Bien, cuando hablamos del 4 hablamos del arquetipo del constructor. La máscara es de estabilidad, organización, orden, que es alguien muy paciente, que es alguien bastante estructurado, que es alguien en el que se puede confiar, ¿no? Porque probablemente hay algo que no hay algo que se le escape por el orden que proyecta la máscara. Pero si está en inconsciente negativo, no solamente puede caer en rigidez, en terquedad, sino también en impaciencia, Mm, en sí. no tolerar unas ideas que salgan fuera del cuadro
porque es algo desconocido. El 4 no va más allá de la zona de confort. Si hay un inconsciente negativo, puede hacer de que esta persona caiga en zona de confort. Le cueste Mm, mucho salir de su zona de confort. Porque salir de la zona de confort es que esta ya es mi base segura, entonces tendría que establecerla nuevamente y no sé cómo hacerlo. Y eso hace de que tenga una rigidez, ¿no? Como dice aquí, del inconsciente negativo. La terquedad de que así tienen que ser las cosas. Oye, pero mira que esto de acá no hay forma en la que puedas explicar una cosa que no nazca del 4 el inconsciente negativo. No hay forma en la que tú puedas explicarla y que no encuentre una resonancia en él, no la va a aceptar. ¿Y cuál sería su sombra, Ale? La sombra nos habla del temor al cambio. Si no sale de la zona de confort, cae en temor a cambio. Cae también en limitarse él mismo por las cosas que no puede controlar. Es que siento que esto no lo puedo controlar, entonces mejor me limito a las cosas que sí puedo controlar. La resistencia a nuevas experiencias, porque tendría que rearmar nuevamente, ordenar nuevamente. O sea, cuando hablamos de sombra o de inconsciente negativo, alguien que tiene un 4 busca de qué manera eso se ordena dentro de él. En qué manera cobra un orden? ¿Cuál es el orden de lo que estoy viviendo? ¿Cuál es el orden de lo que estoy pasando? ¿Cuál es el orden que va a recobrar en mi vida? Y si esto pasó antes, entonces ¿qué pasó después? Y si esto es lo que estoy pasando ahora, entonces ¿qué pasó antes? ¿Y qué pasará después? Hay un orden y eso hace de mm, que genere una resistencia a vivir, a fluir. ok. ¿Ok? Ale, y también el 4 podría decir, no soy cerrada, no soy terca, no soy intensa, pero sí lo es. O sea, es uno Correcto, puede decir no soy, pero si tú ves tu sombra te das correcto, cuenta que si eres intolerante, impaciente, cerrada, terca. Estoy hablando de co- mí. Ujú. correcto. Puede ser también eso, ¿no? O decir, no, yo no humillo, yo soy muy, muy humilde y sin embargo tu sombra eres una persona humillante, ¿no? Que le gusta humillar. Que O te tú te, gusta cons- tener el control. ajá, o que tú te consideras humilde y cuando no hablas con humildad, sino con prepotencia. Bueno, hay momentos, pues, o sea, no todo el tiempo, pero habrá momentos en que se te sale eso, esa sombra. Claro, porque lo que tú me estás expresando, que deduzco que nace de ti, el yo soy humilde es tu 9, ¿no? Porque el Ah, 9 es bastante bondadoso, generoso, humilde, es el número de la humildad, por eso se dice que es el número de Jesús también, ¿no? Entonces busquemos arquetipos que nos asemejen a Jesús y todo eso es el 9. Y es lo que dice ah, de ser una persona que tiene una máscara 9, pero la zona de sombra dice, oye, no, en realidad sí me doy cuenta que hay comportamientos que yo tomo que en realidad no tienen nada que ver con la generosidad, sino más bien con el controlar. O sea, no doy sin pedir nada a cambio, doy para que las cosas se ordenen. Y ese orden es el que me gratifica, ¿ok? Cuando hablamos del 5 hablamos de el arquetipo del aventurero, ¿no? El que siempre está buscando estímulos. Entonces, esta máscara se va a mostrar como una libertad y bastante curiosidad. Se puede ver como una persona que no, o sea, la máscara que muestra es como que es una persona muy libre, que no se deja atascar por nada, que no juzga nada, sino que cualquier cosa se le puede decir y normal, o sea, es una persona que fluye, que experimenta. Esa es la máscara que puede mostrar, decir, yo soy este. Soy alguien que vive en libertad, ¿no? Soy alguien que fluye. Sí, yo soy así. Cuando hablamos de inconsciente negativo, esto puede caer en irresponsabilidad. Cuando hay un inconsciente negativo 5, se puede decir que esta es una persona que cae en que pasa una situación emocional y yo no me hago responsable de tu emoción. Entonces es como que ya pasa, la paso las cosas por pañitos húmedos. Puede caer en el descontrol también. No conozco el límite entre libertad y libertinaje. No, más bien quiero probarlo todo, quiero hacerlo todo.
Entonces, ¿cuál es la zona de sombra que puede proyectar un 5? Puede ser la ansiedad por la rutina, es decir, siempre estoy buscando estímulos. Si caigo en rutina, me aburro, es como que se me complica demasiado. Y una evasión emocional, no me hago responsable ni siquiera de mis emociones, no sé cómo sostenerme emocionalmente, que esa es la palabra clave del 5. Aprenderse a sostenerse emocionalmente, como siempre les digo, mantenerse en el ojo de la tormenta, no sabe, ¿ok? Cuando hablamos del arquetipo 6, hablamos del arquetipo del protector. Entonces, cuando esté en máscara, va a ser una persona que proyecte responsabilidad, cuidado, alguien que siempre busca unir a todos como si fueran una familia. Esa es la máscara, que es bastante amoroso, que se cuida mucho, que se quiere mucho a él mismo, que se quiere mucho a ella misma. Pero cuando está en inconsciente negativo, puede caer en posesividad, posesividad y control, sobre todo de la familia, de los que ama. Entonces es una persona que si tiene el inconsciente negativo va a decir, sí, es que todos los voy a hacer sentir como mi familia para poder tener el control sobre ellos. Entonces, por ejemplo, una persona que le vas a decir, oye, mira, ¿que viste, conoces a esta persona? Sí, claro, él es como mi hermano. Pero eso es para seguir manteniendo el control. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿en qué sombra puede proyectar un agobio emocional? Porque recordemos de que el 6 viene a aprender algo clave, el amor propio, que es igual a sostenerse en amor todas sus emociones. Aprender a trabajar en su inteligencia emocional. Entonces, la sombra que proyecta es de que no sé cómo trabajar en mi inteligencia emocional, no sé hasta dónde ser vulnerable y no sé hasta dónde tomar el control de una situación porque amo la visión, porque amo la persona, porque amo la circunstancia y hasta dónde no. Entonces me agobio con eso, siento de que mucha emoción estoy metiendo a las cosas, ya sea para bien, es decir, para que se impulsen o ya sea para que se desarmen, hay un agobio emocional. Porque al fin y al cabo tiene miedo a la soledad. Es un miedo que nace del 6 de, recordemos de que siempre les digo sobre el 6 de buscar el amor a través del amor que dan los demás. Entonces hay una sombra de sí, yo me amo porque los otros me aman. Si yo siento de que doy algo y esa persona está agradecida y me considera parte de su familia, entonces está de alguna manera llenando mi vasito de amor propio. Entonces, si no hay esa persona a la que yo puedo ayudar, no hay esa persona a la que yo puedo amar, entonces, ¿cómo me amo? No sé, siento de que es bastante vacío. Eso es una sombra. Y a veces la sombra es lo más difícil de poder darnos cuenta. No lo reconocemos tal cual. Recuerden de que es una sombra, no la puedes ver tal cual. ¿Ok? El 7 es el arquetipo del místico, de la introspección y de sabiduría, pero cuando está en inconsciente negativo, mire, cuando está en máscara puede ser como una persona que se va a ver una persona bastante leal, que tiene bastante conocimiento, que es muy profesional, que es muy responsable con lo que hace, que es muy leal hacia sus principios, hacia sus valores, que es una persona bastante ética, bastante justa. Es la máscara que puede proyectar. Cuando el 7 está en inconsciente negativo, hablamos de sobrepensamiento, a eso le llamamos paranoia, al sobrepensar sobre las cosas negativas que pueden salir, al aislamiento, porque de pronto siento de que sé mucho y que no comprendo, o sea, que ya comprendo todo lo que pasó y siento de que aquí no hay nada justo, no hay nada equilibrado, entonces prefiero aislarme cuando está en el inconsciente negativo. Cuando está en el inconsciente negativo puede caer también como inseguridad de sus pensamientos, de sus actos, puede caer como un miedo también a la traición, a la mentira, al sentir de que cualquier persona me puede mentir, de que no soy suficiente, eso también es el 7 en inconsciente negativo. No soy suficiente, no me reconocen por lo que sé. Tengo que mostrar que sé mucho más mentir, porque el 7 también cae en vibración baja de mentiroso. Tengo que mostrar que sé un poco más porque si no, no puedo validarme.
Entonces, ¿cuál es la sombra que puede proyectar el 7? El escapismo, la dificultad para conectarse con los demás porque está a veces muy enfocado en sí mismo y en escapar de la realidad mediante la comprensión. Esa es la sombra 7. Cuando hablamos del arquetipo del 8, vamos a hablar del arquetipo del poderoso, que puede mostrar una máscara de autoridad, de éxito, de visión, de ser una persona que sabe lo que quiere y la sabe cómo conquistar, que puede tener bastante dinero, que puede lograr sus metas, sus sueños, que se cree muy poderosa y que además acercarme a esta persona puede hacer que yo también me sienta poderoso. Pero cuando hablamos de inconsciente negativo, entonces este 8 puede caer en manipulación y dominio, en el control, en el autoritarismo también, en el creer de que mi visión es la correcta y si no lo hago yo, entonces las otras personas se pueden equivocar. Cuando este 8 proyecta o está en la zona de sombra, hablamos de el miedo al perder el control. Hago las cosas por miedo a perder el control, porque tengo problemas de confianza de lo que soy y de lo que otros pueden dar, porque recordemos de que el 8 tiene un sinsabor, que es la traición. Puede caer en avaricia también, en desconectarse del empoderamiento. De pronto siento que no puedo hacerlo. Cuando hablamos de el 9 hablamos del arquetipo del humanitario y hablamos de una máscara de bastante compasión, generosidad, que es una persona que da sin pedir nada a cambio, que es muy buena, que es muy bondadosa, que es muy humilde, que es bastante humanitaria, que lo da todo por los demás, que es una persona sabia, equilibrada, justa. Pero cuando este 9 está en el inconsciente, puede hacer sentir a la persona que puede caer en victimismo y autoengaño por el idealismo que se forma. Entonces hay un idealismo, algo de que debería ser así, pero no sucede, entonces me hace daño y caigo en el victimismo y me autoengaño para no ver la realidad, para que siga siendo mi ideal. Puede ser un inconsciente negativo. También puede ser de que el inconsciente negativo 9 haga de que yo me deje al último, de que sea rencoroso, de que no suelte las historias, las circunstancias que ya no tienen nada más que enseñarme. Puede hacer que este 9 en el inconsciente negativo haga de que yo deje historias sin concluir, que las deje siempre abiertas. Y cuando se proyecta en zona de sombra, el 9 va a hacer que cargue esta persona con culpabilidad, con sensación de falta de propósito, de no sé por qué estoy aquí, es que la vida es tan injusta, es que siento de que debo apoyar a otros porque al fin y al cabo, bueno, para eso debo estar aquí. Todo lo que pasó fue porque yo hice algo, porque yo no supe actuar, va a entrar mucho en culpabilidad y en querer tomarse todo sobre la espalda. Y al fin y al cabo no soltar, que es digamos que la tarea más fuerte del 9, el aprender a soltar, el aprender a lidiar con eso, con que las cosas pasan y se terminan y nacen y se terminan todo el tiempo. Es algo que tiene que aprender a lidiar el 9. Cuando hablamos del 11, hablamos del arquetipo del visionario. Se va a mostrar con una máscara de bastante intuición y creatividad. Se va a ver como una persona que vive sin límites, que puede romper sus propios límites, que es una persona sabia a la cual se le puede pedir consejo, que me puede guiar, que incluso no la ves aquí. Cuando alguien tiene una máscara 11, dicen, es que esta persona de seguro va a viajar, no, no la veo viviendo aquí. Cuando hablamos de el inconsciente negativo, hablamos de que puede ser una persona que caiga en confusión. Es que me siento muy confundido, es que no sé hacia dónde o por qué. Puede caer mucho en confusión y una sensibilidad excesiva, el inconsciente negativo 11, porque siento que estoy solo, que no hay nada más grande, que esto es todo, que cuál será el sistema, que me siento enjaulado. Cuando se proyecta en zona de sombra, ya se va al miedo de fracaso en la realización de sueños. De pronto tiene miedo a no cumplir con las expectativas que se autoimpone en su mundo ideal.
Y cuando hablamos del arquetipo 22, hablamos del arquetipo del maestro. Va a mostrar una máscara del gran constructor, de una persona que sabe cómo lograr en el mundo material, si esto que está en vibración alta. Entonces es una persona que está bastante ligada al dinero, al rubro material o a la onda material. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien con un número maestro 11 o 22 que proyecta una máscara tiene un inconsciente negativo? Lo que pasa es que el ser inconsciente, al ser números maestros, casi tienen todas las vibraciones viviendo a la vez y tienen que superarlas. Por eso es de que tanto del 11 como el 22 el camino de vida de estos números no son fáciles, son bastante complicados. No es que fluya todo y que todo se arme de la nada y empiece a subir, sino que son bastante complicados y es porque tienen que trascender varias de las circunstancias de los anteriores números. Entonces, como básicamente tienen un sinsabor de todo, la sombra se proyecta más rápido. O tú con una máscara haces de que esta máscara crezca, digo, de las características positivas y al contrario, las que se hagan más pequeñas, más denso con las características negativas, entonces tu sombra va a ser más detectable. ¿Me dejo entender? Entonces, este 22 cuando está en inconsciente negativo va a tener dudas sobre propio valor, sobre qué es lo que realmente valgo, qué es lo que realmente valen las cosas. Puede volverse bastante acaparador por ello con el dinero, bastante tacaño. Y cuando está en O vibración ambicioso de también, ¿no vale? ambicioso Ambicioso. también. Claro que es igual, como decía, veía un coach con el cual llevé lanzamiento de negocios, decía, cosas con las que se puede hacer dinero, con la ambición de los pobres, con el miedo de perder de los ricos. Y eso, para mí, esa frase redacta mucho al 22. O es alguien que tiene miedo a la escasez, o sea, es alguien escaso, que tiene ambiciones grandes y por eso cada vez acapara un poco más. O es alguien que tiene mucho y que tiene miedo de perderlo. Y cuando está en el inconsciente negativo, va a haber una inseguridad sobre el impacto y el legado que pueda llegar a tener. No solamente hablamos del legado como algo humanitario, como algo universal, como algo grande, sino también el legado de su propia familia incluso. Entonces, alguien que tiene un inconsciente 22 podría tener hijos hombres, ¿no? De legado que ellos puedan tener o de legado que ellos puedan dejar. ¿Cuál es su Las dos o cosas, las dificultad? dos cosas, las dos cosas. Sobre todo dejar, creo yo, ¿no? Como que ellos como por ser ya una persona que tiene conexión con varias dimensiones, es como que ellos quieren dejar inconscientemente algo más grande, algo que quede, que ayude, o en forma material o espiritual, y Es al que no la única conseguir. manera que salga un 22 en inconsciente, en sombra, es de que esta Ujú. persona tenga una máscara 11 y un inconsciente negativo 11. Es la única manera en la que tengo un 22. 11, 11, 11, 22. Pues, Es la única manera, ¿o qué otro cálculo nos daría 22? ujú, no creo. Entonces eso quiere decir de que muestra ser una persona que puede guiar, que puede ser una persona que muestra ser consejero, que quiere hacer algo grande, algo que impacte en la espiritualidad de las personas, pero el inconsciente negativo le dices que no sé si pueda, no sé si esas expectativas son muy altas y si las puedo cumplir. Entonces la zona de sombra es tengo miedo de lo que los demás esperan de mí, que no sea suficiente lo que yo pueda hacer. Esa es la Ya, eso, diferencia entre el maestro 11 y el maestro 22. El 11 está enfocado en lo que yo puedo ser y el 22 es el maestro de lo que yo puedo hacer. ¿Me dejo entender? Por eso es de que el 11 es espiritual y el 22 es materialista. ya, claro, lo que puedo ser, claro, su conexión con su espiritualidad y lo que yo puedo hacer con lo material. Correcto. Materialista.
Bien, aquí hay algunas reflexiones sobre la tabla, sobre cómo leerla, la dualidad de la identidad. Cada número va a reflejar un aspecto visible de nuestra personalidad o máscara y cómo el inconsciente negativo puede sofocar esas cualidades. Esta relación resalta la complejidad de nuestra identidad. Esta es realmente la complejidad de nuestra identidad y las luchas internas que enfrentamos. La zona de sombra se va a referir a las partes reprimidas de nosotros mismos que, si no se abordan, pueden manifestarse como autosabotaje o comportamientos autodestructivos. Entonces, reconocer y aceptar esta sombra es clave para el crecimiento personal, para la integración de nuestro ser. Ale, o sea, en primer lugar, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras sombras, o sea, desde el 1 al 22. Correcto, Digamos, del 22 es el miedo a no dejar un legado, ¿no? De lo que la gente correcto. espera de ellos. De Entonces, lo que yo ajá, pueda hacer no es suficiente. ya, entonces la persona tiene que ser consciente de sus sombras para que pueda trabajarlo, porque si no es consciente, no hay forma, porque Correcto. como hay muchas personas que no, de verdad, he estado viendo, hay muchas personas que de verdad no, nada, no saben ni cómo viven, ni por qué viven, ni para qué viven. O sea, siento que viven en otros mundos. Ahí Sí. recién me he dado cuenta, Ale, eso de la segunda, tercera, cuarta, quinta dimensión. Y digo, ¿en qué dimensión estarán viviendo ellos? Pero no, están Ujú. totalmente como que cerrados, o no ven, o no sé. Y así tú le digas, no te entienden, Ale. Entonces es difícil que ellos también puedan ver su sombra. Yo creo que lo más importante es ver nuestra sombra y darles luz, ¿no? Como dice el psicólogo, el Exacto. terapeuta, Carl Jung. Carl, Carl. Exacto, ese es Ale, verdaderamente el significado de la iluminación, ¿no? El reconocer de que hay sombras, sino que iluminas, si todo está iluminado. Mm, Ale, una pregunta. En ahí también tiene que ver la noche oscura del alma, ¿no? La que sí o Exacto, sí nos ha llegado a unos más fuerte, a otros no, pero sí o sí en ese momento es donde uno también despierta, ¿no? sí, Yo lo entiendo así. sí, al 100%. Ujú. Bien, mis chicas, entonces hasta aquí la clase de hoy. Aquí les dejo una actividad para que no, para compartir el día de mañana, de ay, escribir una breve lista de comportamientos que ustedes perciben como autosabotaje. Entonces puede ser, por ejemplo, evito hablar de mis sueños por miedo al juicio, que puede ser una máscara 11, por ejemplo, que tiene sueños, pero tengo miedo al juicio. Puede ser un inconsciente 3 o una sombra 3. Me distraigo con actividades superficiales en lugar de trabajar mis objetivos. Puede ser una persona que tiene una máscara 7, o una persona que tiene una máscara 4, que puede hacer caer en superficialidades en vez de trabajar en mis objetivos, que tiene un inconsciente 5, por ejemplo, o una sombra 5. A menudo me critico por no ser lo suficientemente buena. Puede ser una máscara 3, perdón, un inconsciente 3 con una máscara 7. Una máscara de quiero ser lo suficientemente buena, hablando con mm, una sombra 3 que se critica. mm, Ujú. eso Entonces inconsciente. ustedes, valiéndose ya de la información que acabamos de tocar, por favor elaboren una lista de comportamientos que ustedes pueden percibir como autosabotaje, valiéndose en sus frecuencias numéricas. Las frecuencias numéricas solamente de la sombra, ¿no? Pero teniendo en cuenta el camino de vida El y el inconsciente, inconsciente negativo. correcto. Ya, ya, está bien. Ale, Ale, un segundito, Carmencita, aquí termino. Sobre ya para los pagos, o sea, la culminación era hasta el día 5, ¿no? Sí, hasta hoy, pues ya no, uy, Dios mío, ya estamos a 10 días. Sí, estamos 5. Qué Y rápido se pasa el tiempo. ujú, ya no falta nada, Ale, prácticamente una semana, porque creo que tenemos que viajar el 14, ¿no?
El 15 El 15. viajamos, No, el 15 viajamos, pero ya el no, 14 ya tenemos todas nuestras chivas listas, sí, no, porque yo ya soy es, la que tiene que salir el 14 de aquí. El claro, tú 14 tienes que de aquí salir de el noche. 14, ya una semana, pues. Sí, Ale. Ya, ¿y cuánto sería el restante? Blanca? Voy a pasarles a cada una el cuadro de cuánto es que abonaron y cuánto faltaría. Ajá, para ya de una vez dejar ese dinero ya definido, para ya enfocarme en otras cosas. Porque no quiero luego estar a la última hora, ay, que no, que sí, que esa. Sí, entonces ya nos queda una semana, o sea, nos quedan 4 clases para terminar con el pináculo. Ujú. Nos Mm. quedan 4 clases para terminar con el pináculo. ¿Listo, chicas? ¿Alguna otra duda o consulta? De acá ya vamos, ya hicimos número de sombra. El jueves vamos a hacer ser inferior. Ya. El jueves vamos a hacer ser inferior. El lunes vamos a hacer triplicidad. Y el martes hacemos ausencias. Y ya el jueves hacemos integración, lectura de pináculos. Ah, Ella de todo completo. tiene que hablar, sacar afuera y no guardarse. ¿Perdón? ¿Perdón, Carmencita? Ale, ¿puedo preguntar? Sí, claro, dime. Regresando al anterior, ¿no? Que ya bastante tiempo conversaste. Estuve revisando mi pináculo y la pregunta es esta. Cuando yo tengo dos en la parte de metas, tengo dos, ¿eso quiere decir que yo tengo un pendiente con mis pasados mujeres? Correcto. Sí, es Ok. una muy buena interpretación. Ujú. De alguna Y en la manera cual, te has rehusado a ser mujer. sí, porque hace tiempo sentía, ¿no? En meditaciones que hice en un círculo de mujeres pude ver. Y bueno, yo creo que por esa parte también que yo no puedo todavía soltar, que digamos, no soy completamente femenina, me doy cuenta de eso y me cuesta, ¿no? Porque a veces reniego y eso vendría a ser que sí o sí tengo que trabajar esa parte, ¿no? Sí, aceptar. Ok, Ale, gracias. A ti, Carmencita. Bien, mis chicas, entonces esto sería todo por hoy. Ya de ahí estamos conectándonos, ¿ok? Ya nos vemos el día jueves. Por favor, hagan la lista que les envié. No sé si hoy día porque voy a estar sola todo el día en la casa con las niñas. Voy a tratar de que sea hoy igual en la tarde, el poder pasarle la lista que queda pendiente del día de ayer y poder subir las grabaciones. ¿Está bien? Sí, Muchas Ale, sí, gracias, por chicas. favor. Sí, sí, sí. Y la lista de cuánto tenemos que ya de una vez cancelar para nuestro viaje. Ya Ya, de una vez, perfecto. porque la plata se me va ahorita. Hago pagos y Sí, me quedo sin nada. sí, sí, pasa, pasa. Yo les envío Sí, su cuadro de Excel en donde llevo las cuentas. ¿Ok? sí, ya besita, muchas gracias. Ok, listo, Aidecita, Carmencita, muchas gracias. Cuídense, un beso. Chao, chao. Por Chao. favor, Ale, si nos puedes colgar el video, ¿no? De la grabación para poder repasarlo, por favor. Sí, 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 les cuelgo el de hoy y les cuelgo el de ayer. ¿Listo? Chao, chicas, Gracias. cuídense. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao.